Somos BM Online. Conectate con nosotros. Pero ahora vamos a conectarnos con Brasil. Me llamó la atención a través de las redes sociales la explicación lingüística de un ciudadano compatriota que hace años, oriundo de Lambaré, pero hace años está viviendo en Brasil. Y me llamó la atención a través de TikTok, me parece, esto que decía Juan Carlos Espínola Casa. A ver si podemos poner al aire. El acento paraguayo es único en América Latina y tiene una explicación lingüística muy interesante. En Paraguay hablamos dos idiomas, el español y el guaraní. Esta convivencia entre lenguas produce lo que se llama interferencia lingüística. Es decir, cuando hablamos español, muchas veces usamos estructuras del guaraní sin darnos cuenta. Por ejemplo, usamos expresiones como te dije luego o vení un poco, que traducen literalmente frases del guaraní al español. También agregamos partículas como na, dale, na, sipa o como vio, que no existen en otros países de habla hispana. Además, un estudio reciente de la Universidad de Osnabrück, en Alemania, confirmó que el español paraguayo tiene una entonación especial diferente a la de otros países. Esto se debe a la influencia directa del guaraní, que tiene un ritmo y una melodía muy distintos. Otro rasgo importante es que en Paraguay todavía se distingue entre la L y la Y, la Y, algo que ya no ocurre en la mayoría de los países de América. A este fenómeno se lo llama yeísmo. También es común la nasalización de ciertas vocales y consonantes, otro rasgo típico del guaraní que pasa al español hablado en Paraguay. Podemos decir entonces que el acento paraguayo es resultado de siglos de convivencia entre el español colonial y el guaraní. No es un error ni una forma rara de hablar, es una identidad lingüística completa formada por la historia, la cultura y la forma de comunicarse del pueblo paraguayo. Y si te pareció interesante compartir este video y comentar lo que sabes de este tema, tu voz también ayuda a contar nuestra historia. Bueno, qué bien hablas, querido Juan Carlos Espínola Casa, o Juan Casa, como se te conoce. Te felicito porque tenés una manera de hablar extraordinariamente buena y lo recibimos con un fortísimo aplauso a Juan Casa. Es un compatriota que nació en Lambaré, pero hace 16 años está, creo que en Campiñas, Brasil. Él enseña idiomas y ese tipo de cosas porque le fascina. Tiene mucho interés por aprender todo lo lingüístico y realmente es increíble este trabajo que estás haciendo y te felicito realmente y te felicitamos acá los que estamos en el estudio. Porque, bueno, de ahí el interés nuestro por engancharnos contigo, por comunicarnos contigo. A ver, vamos a escucharte porque Juan Casa está con nosotros, Casa con 2 S, pero el nombre completo de él es Juan Carlos Espínola Casa, pero quiere que se lo llame, o artísticamente, Juan Casa. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Y bueno, te vamos a escuchar. Adelante. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Bueno, me alegra muchísimo esa presentación. Les quiero enviar un saludo muy grande a toda tu teleaudiencia, a toda tu audiencia, a todo este equipo de producción también. Y el tema de Juan Casa es un dato muy curioso, porque yo soy Juan Carlos Espínola, tanto que en el colegio me decían Espínola, vení, Espínola, vamos a hacer esto. Pero cuando vine a Brasil a vivir, ellos no utilizan el apellido paterno, ellos utilizan el apellido materno, ¿verdad? Es casi como el last name del inglés. Entonces, cuando venían, por ejemplo, mis tarjetas o alguna cosa del banco o alguna cuenta aquí, todo era Juan Casa. Y ahí dije, bueno, Casa para los brasileños es mucho más fácil pronunciar que Espínola. Entonces, bueno, ahí fui Juan Casa, por eso. Y me parece muy bien. Me parece muy bien porque es así. Y aparte suena mucho más, es más marketinero lo de Juan Casa, ¿verdad? Y con suena más. Bueno, ¿y cómo fue que decidiste abandonar tu país, o Lambaré, en este caso, tu ciudad natal,
¿Y te fijaste en Brasil o fuiste por dónde antes? ¿Cómo es? A ver si nos contás tu historia, brevemente nomás. Claro que sí. Bueno, yo soy graduado en Derecho. Yo trabajé 2 años como abogado en Paraguay y la idea fue salirme un poco de ese rótulo siempre abogado, porque hay tantos abogados en Paraguay y de que más uno. Y aprovechando que tenía familia o que tengo familia en esta región de Campinas, en esta región que está dentro del estado de San Paulo, yo dije, bueno, voy a hacer un posgrado en Derecho Internacional porque ya hablaba lenguas. Siempre fui muy curioso de los idiomas, del español, del guaraní, del inglés. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer algo para dedicarme a derecho diplomático o algo por el estilo, trabajar en embajadas, en consulados. Y cuando llegué a Brasil, por una coincidencia, acabé terminando una escuela donde me decían, vos enseñás inglés. Entonces, sí, enseño inglés. Bueno, puedes entrar en una sala y explicar algo, sustituirle a una profesora. Y yo dije, bueno, nunca había dado clases. Yo jugaba a dar clases. Mis alumnos eran mis padres cuando yo era chico. Y ahí, cuando entré y comencé a contar, pero yo no contaba cosas del inglés, contaba cosas del español, del guaraní, y la gente comenzó a ser curiosa conmigo. ¿Y cómo se dice tal cosa en guaraní? ¿Y cómo se dice? Sin ser experto en guaraní, yo enseñaba algunas cosas, algunas expresiones básicas, y me sentí como profesor. Yo me sentí, parece que me encontré en la profesión. Entonces, en vez de invertir en el posgrado en Derecho Internacional, yo invertí en el área de educación, comencé a hacer licenciatura en letras, me especialicé en portugués, inglés y el español. No soy un experto en el español, pero sí empíricamente fui siendo curioso con nuestra lengua y descubrí muchas cosas muy, muy importantes. Entonces, fue más o menos así. Mis padres continúan viviendo en Lambaré, toda mi familia continúa viviendo en Lambaré. Tengo una hermana que vive en Madrid, estamos medio separados en la familia por cuestiones de trabajo, pero siempre unidos a través de las redes, a través de lo virtual. Y fue así, hace 16 años que estoy aquí, trabajo en 2 escuelas que son internacionales, justamente donde el idioma, en primer lugar está el inglés, después en segundo lugar está el español. Son aspectos muy importantes. Creo que Brasil en ese sentido está un poco aislado con las lenguas, entonces saber un idioma es un diferencial muy importante. Decime, muy interesante y me gusta ese tono de hablar tuyo, cómo masticás las palabras, la dialéctica tuya. Realmente eso se ve que estudiaste bastante, mucho y perfeccionaste tu lengua materna, digamos, ¿verdad? El español. Y te haces notar con firmeza, qué sé yo, podés estar frente a una cámara de televisión, por ejemplo. Podrías estar tener un programa de televisión también, porque tenés una maestría, se te nota como una suerte de maestro idiomático. Y eso me llamó la atención, querido Juan Casa, en este caso. Y respecto al español, allá la gente se interesa por el español, digamos, entiende el español en cierta medida, el brasileño en líneas genéricas, o a veces cuesta mucho, digamos, conversar con un brasilero, digamos, teniendo al español como idioma madre en el caso tuyo, pero vos hablas portugués perfectamente, pero ¿te costó bastante comunicarte con el brasileño y después absorbiste la lengua portuguesa como un idioma más, por supuesto, pero antes te costó mucho llegar al brasileño? Vos sabés que no, Bruno. Con relación al portugués, el portugués siempre estuvo presente en la familia porque la hermana de mi abuela ya vino a vivir mucho tiempo aquí. Por eso es que tengo parientes en esta región. Entonces, no me costó en ese sentido. Ahora, la comunicación aquí, y voy a intentar resumir un poco esa pregunta que me hiciste. Sí. Brasil es un país continental, es un país gigantesco. Entonces, en cada región hay diferentes
intereses profesionales. En el estado de São Paulo, como es un motor de la economía en Brasil, la cuestión de ser internacional o de hablar otro idioma es un aspecto fundamental. Entonces, el inglés ya nadie te pregunta si hablas o no. La gente ya habla de por sí el inglés. Por lo menos la mayoría de las personas tienen esa noción básica. Pero el diferencial está en las multinacionales que dicen, ok, vos ya tenés inglés. ¿Qué te falta? ¿Qué otro idioma extranjero sabes? Y ahí viene el español en segundo lugar. ¿Por qué? Porque los países aquí alrededor hablan español, son países hispanos. Entonces, en ese sentido, comercialmente hablando, la gente necesita hablar el español. Y para el brasileño, al inicio es un poco difícil, pero en portugués, técnicamente hablando, el portugués tiene más sonidos que el español. Por ejemplo, tiene nasalidades. No se dice corazón, se dice corazón, es más nasal. El O con acento agudo tiene un sonido, el O con acento que parece un sombrerito tiene otro sonido, cosas que no existen en el español. Entonces, técnicamente, para los brasileños es mucho más fácil aprender a hablar el español que a nosotros los hispanos el portugués. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor para identificar ciertos sonidos que no existen. Así como en el francés existen sonidos que no existen en el español, o el propio inglés tiene sonidos que no existen, el sonido de la R, por ejemplo. Entonces, yo pienso que en ese sentido fue fácil entrar en eso, y más todavía por el interés que el brasileño tiene en aprender otras lenguas, principalmente en esta región. Yo pienso que pasa lo mismo en Río, por ejemplo, también, sí, que es bien turístico. ¿Vos estuviste también en Río? ¿Viviste ahí o no? ¿O no, en Río no. De visita solo nomás, de visita. Sí. Claro. Solo de visita. Decime, pero es muy interesante. ¿Qué te apasiona de este conocimiento, de conocer lenguas? ¿Qué es lo que más te apasiona, digamos? ¿Cómo llegaste a experimentar esto? Porque vos mismo te abriste, como bien dijiste, paso respecto a esto, ¿verdad? Hasta que te llamaron y te dijeron, ¿por qué no venías a enseñar esto? Porque llama la atención esa fortaleza tuya expresiva. Tenés una rica expresión cuando hablas, y tan correctamente el español. Y me imagino que el portugués también llegás a ese término, y también el inglés, me imagino, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de esto que estás haciendo? Porque estás trabajando, entre comillas, o dándote a conocer con la riqueza de los idiomas. Y eso justamente es lo interesante acá. Yo pienso lo que más me motiva con relación a los idiomas es la creación de vínculos, ¿no? Cuando uno se comunica en otros idiomas, uno consigue crear vínculos muy fácil con otras personas. Hace poco tiempo yo tuve la oportunidad de visitar Dubái, y el inglés es básico en Emiratos, ¿no? Y me surgió muy fácil conectarme con las personas, saber qué es lo que estaba saber qué es lo que estaba comiendo, qué tipo de alimentos ellos sirven allá, y preguntar sobre eso, porque yo soy muy curioso en ese sentido. Y de dónde viene esa comida. Entonces, y a partir de ahí fui creando vínculos, amigos que tengo hasta hoy, por ejemplo. Entonces, yo pienso lo que me motiva de los idiomas es poder crear esa conexión. Yo soy de una familia en la que mi abuela, por ejemplo, que vivía en Asunción, ella no se comunicaba en español, hablaba en guaraní. Entonces, una forma cariñosa de reciprocidad con mi abuela era hablarle en guaraní, o intentar por lo menos, porque yo digo que intentaba, no hablaba muy bien, pero era una forma de retornarle el cariño, ¿verdad? Entonces, decime, sí, el vínculo. Muy interesante lo que estás exponiendo. ¿Nunca te llamaron para alguna radioemisora para hacer algún programa ya? Porque vos tenés un rico
tenés muchas posibilidades radiofónicas. Nunca te llamaron ahí para ninguna radio para hacer algún programa, ya sea en portugués o mezclando el portugués con el español, que sería toda una novedad también ahí, porque yo creo que el español es una suerte de magia también para los brasileños, ¿verdad? Hacer un programa en alguna radio ahí en Campinas, nadie te sugirió eso. Ya me sugirieron, ya me tentaron a hacer algo, pero... ¿Y qué estás esperando? Digamos que no, económicamente no compensaba, ¿verdad? Porque era como una propuesta para, bueno, vamos a hacer unos reportajes de aquí para allá y yo, mi fuente de ingresos hoy es ser profesor de lenguas. Entonces, dejar una cosa que ya era estable por algo que tal vez iba a tener que comenzar y iba a tener que hacer carrera. Entonces yo creo que en ese sentido no me convenció mucho, pero sí tengo amigos que trabajan en los canales y aprendo mucho de ellos. Es más, yo crecí en Paraguay viéndole a Bruno Masi, a Menchi Barrio Canal, a Rubén Rodríguez, que eran ídolos para mí. Entonces, yo pienso que de ahí viene un poco esta habilidad así de la que hablas. Pero vos realmente tenés muchísimo potencial para eso. Yo creo que vos Muchas gracias. tendrías, y vos sabés que te conozcan en Brasil más a través de la radio o a través de la televisión, porque vos servís para la televisión y para la radio. Qué bueno, gracias. Y tenés que aprovechar esa juventud que tenés. ¿Vos cuántos años vos tenés? Sos joven, 30 y algo. El famoso, ¿cuánto me pones? No. Yo tengo 42 años. Sí, pero pareces mucho menor. Pareces menor. Qué bueno. Así que qué bueno saber. Y tenés que empezar. Yo te sugeriría eso, amén de lo que estás haciendo y muy cómodamente, enseñar idiomas y ese tipo de cosas, pero salir ante una cámara y hablar con mucha fluidez, como lo haces vos, y con mucha firmeza también. Y tenés algo muy importante, tenés buena sonrisa, o sea que estás siempre con una sonrisa. Y eso es interesante, eso es atrapante. Y tenés que aprovechar eso, Juan Casa. Tenés que aprovechar porque estás en un país inmensamente grande y dominás su lengua y también dominás el español. Y bueno, entonces perfectamente podés encontrar un nuevo nicho de posibilidades comunicacionales. Bueno, una sugerencia mía simplemente. Claro. Así que te deseamos lo mejor. Estás y ya abrazaste Brasil como tu segunda patria, diríamos, ¿verdad? Sí, es mi país adoptivo, ¿no? Yo me siento muy brasileño cuando estoy en Paraguay y me siento muy paraguayo cuando estoy en Brasil. Y siempre digo, yo soy un embajador de mi país, ¿verdad? Porque aquí yo le enseño a todo el mundo lo que es Paraguay, tanto que así surgió la idea de crear los videos de TikTok. Pero sí, Brasil es mi segundo país, ya estoy aquí con o sea, ya vas a permanecer en Brasil, digamos, ¿verdad? Y la idea es esa, la idea es continuar aquí porque ya creé raíces por aquí, ¿no? Sí, claro, ya tengo mi casa, ya tengo mi trabajo, ya mi contribución con la jubilación, todo eso ya está establecido. Entonces, y vine cuando tenía 26 años. Entonces, es como que la vida adulta, digamos así, me inicié aquí, me crié aquí. Y es muy difícil decir no voy a volver, pero me encanta ir a Paraguay, me encanta a ver si venís cuando vengas por acá, si nos encontramos en vivo acá en el estudio y dialogamos mucho más, ¿te parece? Excelente. Bueno, y por ahí nos contás un montón de experiencias también que habrás tenido desde aquellos 26 años a estos 42 que los tenés ahora. Y el significado de vivir en un país tan grande, tan inmensamente rico como Brasil. Y es interesante. Y me gusta que no hayas cambiado el concepto idiomático que lo manejas. Estoy hablando del español, que por más que estás ahí en Brasil, estás correctamente hablando el español, no mezclas las cosas, porque hay mucha gente que está un tiempito en el Brasil y ya habla con esa mezcla del portuñol, digamos, y vos seguís muy aferrado al español y muy buen español, que se acentúa con la fortaleza idiomática tuya.
Y bueno, así que te felicito, querido Juan Carlos o Juan Casa, como se te conoce, seguí adelante, tenés muchísimo potencial y de vuelta te digo que perfectamente la televisión o la radio te van a atrapar en algún momento, porque vos servís para eso. Tenés un poder, Muchas gracias, Bruno. ¿Quién sabe? Conversamos sobre eso después. Tenés un poder comunicacional tremendo, así que, bueno, muchas gracias, muchos éxitos y adelante, querido Juan Casa, desde gracias, Campiñas, Brasil, a ver si te venís por acá en algún momento, cuando llegues por Asunción y vamos a conversar y qué sé yo, tomar un cafecito también. Por ahí. Ok, con mucho gusto. Somos BM Online. Conectate con nosotros.